Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. ITCert está auspiciando este episodio y los invito a visitar su web para revisar la amplia oferta en cursos y certificaciones que pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos. Pueden ingresar a www.itcert.cl. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo info@itcert.cl o escribir al WhatsApp, ¿cierto? Más 569-7701-6533, y la oferta de capacitación es tanto para América Latina como España. En este espacio vamos a conversar acerca de los desafíos que nos toca vivir cuando gestionamos proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. El viaje hoy lo vamos a compartir con Jimena Piñuela, que nos acompaña desde Ecuador, con quien vamos a hablar de la estrategia y de su ejecución a través de los proyectos. Jimena es ingeniera de profesión, tiene más de 17 años de experiencia de estrategia empresarial, en gestión de procesos y proyectos como PMO, gestión del cambio, y también es facilitadora de Lego Serious Play. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando nos miren. Gracias, Lucía, por la invitación. Estoy muy emocionada y contenta pues de compartir algo de conocimiento para democratizar y tal vez a alguien le resuene algo de lo que compartamos hoy para aplicarlo en su día a día. Gracias, Jimena, por animarte a participar. Jimena, cuéntanos a todos, ¿cierto? ¿Cómo comenzaste a trabajar en planificación estratégica en las organizaciones? Bueno, yo comencé hace más de 10 años, te puedo decir, y bueno, primero inicié siendo parte de proyectos, ¿no? Liderando proyectos, siendo parte de la construcción de estrategias de organizaciones. Hice algunos años consultoría y era como entender cuál era para qué las organizaciones querían hacer esto de la estrategia, ¿no? Y ahí entendí que la estrategia era esta mirada diferente de encontrar y alcanzar los resultados, ¿no? Esto que no hacemos en el día a día, este adicional que hacemos, y me gustó esa parte del camino, entonces desde ahí empecé. Jimena, y cuéntanos, hoy día nos quieres compartir una experiencia, un proyecto o una iniciativa donde trabajaste, en la que te tocó ejecutar una estrategia organizacional. Sí, bueno, tengo varias, pero bueno, voy a escoger una de ellas, que fue cuando me tocó en mi última experiencia laboral acompañar a un equipo para implementar un CRM. Me parece que esos proyectos, cuando vienen con proveedores, cuando venimos de analizar como todos, digamos, haciendo la hoja de ruta para que el proyecto salga bien, que es primero hacer el business case, revisar la factibilidad financiera, tener este equipo multidisciplinario de la organización para orquestar el proyecto, me pareció realmente desafiante hasta verlo ya en vivo, ya en producción, ya la gente capacitada y usando el CRM. Me pareció todo un aprendizaje continuo. Obviamente hubieron muchos tropiezos, muchos fallos, pero mi gran logro fue que pude ahorrarle al proyecto al menos unos $11,000, que en ese momento no se veía como tanto, pero yo decía, para mí sí fue un reto poderlo ejecutar en menos horas de las que estaban proyectadas, ¿no? Oye, gran resultado, porque siempre lo hemos compartido acá, algunas experiencias de CRM y han sido bien dolorosas, varias, algunas que iban a durar menos de un año y terminaron durando 5 años, así que haya durado menos es como, o con menos esfuerzo, es un resultado bien fuera de lo común en ese sentido. Sí, teníamos un tiempo muy acotado, era como muy retador, me parece que fueron como 8 meses. Claro, es una empresa de corte mediano, pero creo que la guía del proveedor que nos acompañó también fue bastante eficiente para ejecutarlo en tiempo, en alcance, y hacer esta fase inicial del descubrimiento, que es la más, digamos, puede ser la más engorrosa, y la parte como para los equipos enfoque, digamos, de frustración y todo, de que todo lo que quieren esté en ese CRM, y a veces no se puede tener todo, ¿no? Hay que aceptar también eso. Claro, como te digo, que no en ese sentido. Y Jimena, cuéntame, ¿qué desafíos te tocó enfrentar en este proyecto, ¿cierto? Cuando intentaste sobre todo como conectar la estrategia con la operación del día a día.
Yo creo que el principal desafío que uno tiene en los proyectos es el equipo, ¿no? A quienes Bien. involucramos en el equipo, cómo va la cultura de la mano con la ejecución del proyecto. A veces subestimamos las estrategias de gestión del cambio que aplicamos. Yo creo que ese es un detonante para el éxito o fracaso de un proyecto, porque si la gente no ve valor en esto que está trayendo la organización de herramientas digitales o en los procesos de transformación digital, si la gente no siente que hay un beneficio para sí, luego vemos muchas herramientas muy buenas subutilizadas, nos compramos un Ferrari y lo terminamos usando como como por ahí un escarabajo, un Volkswagen, esos autos antiguos, ¿no? Y no le damos el real funcionamiento. Y luego cuando vemos a nivel gerencial, a nivel estratégico, decimos, oh, me parece que no vamos a llegar al retorno de la inversión o no palpamos el retorno de la inversión, ¿no? No, claro. Y ahí cuéntame si hubo momentos críticos en ese proyecto que te tocó de alguna manera ver que las cosas no estaban funcionando como tú lo tenías planeado. Sí, hubieron, como siempre, ¿no? Hay roces en el equipo, hay una demanda alta de carga de trabajo en ciertos momentos, por ejemplo, en el relevamiento de información, cuando se establecen estas famosas sesiones de discovery, de establecer cuáles van a ser los flujos que van a funcionar. Siempre hay roces en el equipo. El tema de no tomarse las cosas personal y de tener claro cuál es el propósito y hacia dónde va la organización y cuál es el resultado esperado, creo me parece fundamental, y creo que ahí viene de la mano de la inteligencia emocional. Y entonces si en el equipo tenemos distintas posturas, a veces no vemos los proyectos como organizacionales, sino los abanderamos como para ciertas áreas o para ciertos departamentos, y eso al final genera como un desgaste en los equipos de proyectos, en los equipos de gestión, de los que están en el día a día del proyecto, donde las papas queman, decimos acá. Acá en Chile también, así que se entiende ese dicho. Jimena, y cuéntame un poco qué estructura de gobierno, de proyecto y versus ese proyecto, me imagino que estaba en la estrategia que tenía la organización. ¿Qué gobernanza existía en la organización? Mira, sí, este proyecto era un proyecto hacia cambiar la experiencia del cliente, ¿no? Ese era el principal apalancador. Entonces, en ese hay muchas aristas, donde la herramienta no es la solución final, digamos, la herramienta es una herramienta, pero tiene que venir acompañado de un mindset nuevo, de enfoque al cliente. Entonces, para eso hubo que formar un equipo de gestores de experiencia, y también la alta dirección siempre es un rol clave, ¿no? Tiene que estar comprometida. Entonces, en ese modelo de gobernanza que elegimos para el proyecto, definimos ciertas rutinas, ¿no? Digamos que es una rutina, un método, una sistemática, en que teníamos, en este caso, como este proyecto era una inversión significativa, teníamos comités. Entonces teníamos un comité específico del proyecto multidisciplinario, y veíamos también espacios con la alta dirección para hacer unas revisiones puntuales, ver los avances, y también para alinear al equipo estratégico, sobre todo para que todos estemos en la misma página, porque a veces muchos de los problemas que se dan es que los comités están por acá y el proyecto está por acá o acá, y nadie sabe, nadie se entera, y es como un secreto a voces ahí mal guardado, y se vuelve una carga burocrática, o a veces se vuelve en muchos rumores, etcétera, o la gente que siente que el proyecto no está involucrado en su área o no es transversal, entonces se siente excluido. Entonces hay que cuidar en estos comités la gestión de la comunicación del proyecto. Entonces esa es una arista clave, además del seguimiento, la comunicación, tener las métricas socializadas, y que el comité, que está compuesto con varias partes que son multidisciplinarias, esas partes que están conformando el comité se encarguen de cascadear la información. Eso, por ejemplo, es muy complejo en las organizaciones si no es parte de la cultura una comunicación abierta, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron ustedes? Porque aquí en Chile a veces se da
que esa comunicación como cascadear, como en cascada, que dices tú, que baje, ¿cierto? Muchas veces no se da, o si se da, es como el juego del telefonito, que parte un mensaje y tú lo empiezas a decir a otro, pero llega otro mensaje final. ¿Cómo lo hicieron ustedes en ese sentido? En ese sentido, sí cuidamos mucho el tema de que viniera acompañado de un equipo, otra consultoría que era específica en gestión del cambio y en trabajar en temas más de habilidades del equipo de gestores de experiencia, porque a veces se vuelve también en las organizaciones que el mail es el único canal de contacto y a veces el mail no es efectivo. Entonces por ahí creamos grupos de WhatsApp, que era como lo que la gente más usa ahora. A veces en las organizaciones son como súper contrarios todavía al uso de WhatsApp, lo ven como una herramienta informal, pero es el medio más inmediato de comunicación, siempre y cuando se establecen las reglas, el orden. Hicimos también estos eventos particulares para socializar, pero también para entender qué era lo que la gente percibía del proyecto, si se conocía, no se conocía, como para recoger información. Entonces creo que tener distintas estrategias de comunicación que no estén focalizadas solo en email, solo en WhatsApp, solo en ciertos temas, sino que esté orquestada en relación a cómo la organización tiene sus hábitos comunicacionales, me parece súper adecuado. Interesante. Cuando en un proyecto participan distintos roles, personas distintas, que tienen formas de comunicarse distintas, como tú lo mencionas, Jimena, y muchas veces se ponen las fichas como en una sola, o uno piensa que por mandar un correo ya todo sabe. Exacto. Quemamos a veces las herramientas de comunicación, las quemamos, el correo a veces es una de las que más se queman y es, no, mandemos por correo, ya todo el mundo está informado. Y, a veces es eso, ¿no? Hacer las verificaciones y validaciones. Entonces a veces yo, por ejemplo, cuando he implementado norma ISO, por ejemplo, hacíamos una acción de comunicación que se llamaba el minuto de procesos. Entonces empoderábamos a ciertas personas para que tuvieran un minuto en el día, en alguna reunión que tengan con sus equipos para poder socializar o hablar del tema, inclusive para que se exterioricen preocupaciones, ¿no? Que a veces no se exteriorizan libremente, pero sí hay que abrir distintas estrategias y canales, ¿no? Claramente, sin duda. Algo que yo aprendí en programación neurolingüística hace muchos años eso, y es que la comunicación depende de dos, en el fondo. Para comunicar depende de lo que yo transmito, pero también de lo que el otro recibe, y que uno, el que está emitiendo el mensaje, claramente es responsable de ese mensaje, independiente en lo que esté el otro, digamos. Que creo que a mí me cambió eso de alguna manera, la forma de ver la comunicación, de hacerse uno responsable de lo que quiere transmitir. Sí, y ahorita tenemos un medio súper potenciado para practicar nuestra comunicación y para mí es la inteligencia artificial, por ejemplo. Interactuar con la inteligencia artificial requiere muchas habilidades de comunicación y ahí puedes medir la calidad de tu comunicación porque ese es el resultado que te da la inteligencia artificial. La calidad de tus preguntas genera la calidad del resultado. Completamente de acuerdo, qué buena relación, Jimena, estoy 100% de acuerdo contigo. Jimena, hay una pregunta, porque, a ver, volviendo al tema de los gobiernos, ¿cierto? De la gobernanza de los proyectos, del gobierno estratégico, ¿cierto? ¿Cómo evitar caer, ¿cierto?, en que todas estas estructuras de gobierno que uno tiene en los proyectos que son más relevantes, ¿cierto?, como la implementación de un CRM, no se vuelva una carga burocrática para la organización? Porque muchas veces uno ve como ay, ya tengo que ir al comité, o tenemos comitetitis, en el fondo como exceso de comité. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hicieron ustedes para evitar eso? Me acuerdo que yo, junto al equipo que dirigía en ese momento, que era la PMO y toda la parte de procesos, los que llevaban la estrategia, revisábamos que, claro, la toma de decisiones eficiente y el avance en los proyectos o el retraso se determinaba a través de reuniones.
y medimos cuál era la calidad del hábito de las reuniones, ¿no? Porque al final el comité es una reunión y la gente lo burocratiza o se cansa cuando es muy recurrente y no le ve valor al resultado de esa reunión. Entonces generamos un ejercicio de innovación, digamos, interna, para definir cuál sería el mecanismo de que esas reuniones resultaran efectivas. ¿Cómo lograr? La meta era cómo lograr reuniones de 30 minutos, aunque cuando llevé la idea a la alta dirección me dijo 30 minutos me parece demasiado poco, porque ahora, hoy por hoy, y medimos una línea base, con herramientas medimos y la línea base era que los cargos estratégicos pasaban alrededor de 6 horas, 5 horas en reuniones de su día. Entonces, prácticamente ya en las opiniones, cuando preguntamos si esas reuniones eran eficientes o ineficientes, había un 50% de reuniones que podrían haber sido un correo, un 50% de reuniones que tuvieron que repetirse porque no había información, porque no estaban todos los involucrados. Entonces, en esta innovación que hicimos, nosotros diseñamos cuál sería la reunión ideal, ¿no? Y la testeamos y empezamos como a medir el resultado e implementamos un hábito y decíamos, ¿no? Cómo rebatir el hábito organizacional de la reunitis o de este tema de muchos comités, y entonces hicimos una campaña comunicacional que se llamaba Reuniones Efectivas. Y en estas reuniones efectivas las premisas eran, número 1, que tú te cerciores primero de que la temática que ibas a abordar merecía la pena hacerla en una reunión o no, para que no desgastes tiempo de la gente. Otra, mirar qué áreas o quiénes son los impactados, sobre todo en la toma de decisiones, porque a veces invitamos gente que solamente le va a servir como información, pero no tiene que tomar decisiones. Entonces decíamos a esos, mejor elijamos mandarse por correo la minuta o el acta y no desgastamos. Y entonces ahí fuimos poniendo reglas a las reuniones. Entonces, una de las reglas es que todos los involucrados estén. Si es que ya llegaba a la reunión y detectábamos que faltaban 1 o 2 áreas clave, se reagendaba la reunión y no perdíamos tiempo. La otra era que alguien se haga responsable de preparar los datos necesarios para la toma de decisiones de la reunión y de definir la agenda, de definir cuáles eran los resultados esperados del alcance. Y también en ese punto, para la gestión de proyectos y para este proyecto, definimos como un formato ejecutivo, una sola lámina con todo ahí recogida la información, una lámina compacta, ¿no? Donde tienes el avance del periodo, el desvío, si es que había, pusimos una sección de asuntos críticos, que esos asuntos críticos era justo el mapeo de los temas que merecían una toma de decisiones. Cosas sumamente relevantes. En el otro lado teníamos cuáles eran los logros del periodo, cuáles eran los indicadores que habíamos o que estábamos moviendo o que esperábamos mover, cómo venían, y también un poco cuáles iban a ser los siguientes pasos. Y entonces con eso lográbamos al menos tener una rutina en la reunión. Claro que cuando recién está rompiendo ciertos paradigmas o comportamientos o hábitos en las organizaciones, es muy difícil que se respeten, ¿no? Pero al menos tratábamos de, inclusive pues poníamos cronómetro a las intervenciones, tomábamos esta previsión, ¿no? Porque hay gente que le encanta como dar mucho contexto, pero no llegamos como a la toma de decisiones, y entonces pusimos estos parámetros que permitían, digamos, un poco tener una estructura en la toma de decisiones, en los resultados, y ahí la gente sentía menos dispersión. Y la idea después era medir el después, ¿no? No llegamos a medir el después, sí teníamos herramientas, pero sí hubo una disminución en el número de reuniones y la gente ya mencionaba, ¿no?, en las reuniones, a ver, ¿esta reunión fue efectiva o no fue efectiva? ¿Es una reunión efectiva o esta va a ser una reunión tradicional? Y entonces, inclusive ya hay estudios que indican que 10 minutos se pierden solo en juntar a la gente para una reunión.
Solo en juntar, exacto. Y ya esos 10 minutos que perdiste son los 10 que pudiste haber hecho un cierre en la reunión. No estamos a veces acostumbrados a hacer ese cierre donde decimos, bueno, los compromisos finales son estos y estos son los responsables y estas son las fechas. A veces terminamos la reunión y decimos, bueno, nos vemos, mandamos el acta, y luego cuando mandamos la minuta, nadie se hace responsable. Dicen, ¿en qué momento dijeron eso? Yo no sabía, o sea, tenía que hacer esto y no sabía. Entonces, romper esos hábitos, para mí, el uso de herramientas ahora de inteligencia artificial para optimizar el tema de los compromisos, para optimizar el tema de que no se dejen de lado temas importantes, insights importantes en las reuniones. Yo utilizo uno y está conectado con mi calendario, entonces en las reuniones que voy siempre al final leo el resumen que me da y lo proceso con la inteligencia artificial mismo para después mandar los compromisos a la persona e indicar lo que habíamos acordado, y me toma menos tiempo. Ahora tenemos esa ventaja. Sí, pues yo creo que esas son ventajas que hay que aprovechar. Jimena, y un poco, bueno, me imagino que este CRM, ¿cierto? Que estaba dentro de la estrategia, compitió en su momento con otros proyectos. ¿Cómo? Y muchas veces hay proyectos que son estratégicos, que compiten de repente con proyectos que no son estratégicos, y que es lo que se supone que es prioritario, como que deja de ser prioritario porque de repente se lo come los dolores del día a día. ¿Cómo puede una organización manejar en el fondo este mal hábito que tenemos a veces, ¿cierto?, de poner todo en una categoría de urgente? Sí, me parece igual que eso viene atado a que cada área tiene necesidades, ¿no? Y sus necesidades deben ser escuchadas, pero también deben ser alineadas porque los recursos que tenemos no son infinitos. Y a veces no tenemos esa previsión. Por ejemplo, siempre he visto organizaciones donde el área de tecnología tiene una alta demanda, pero a veces no priorizamos o no encontramos esos mecanismos. Yo sugiero siempre que se priorice cuál es el impacto que va a tener, ¿no? Si es operativo, qué impacto va a tener en indicadores clave o en eficiencia operativa, y si es estratégico, pues cómo va a impactar en los números clave. Y también cuál es el esfuerzo que va a demandar, porque a veces queremos hacer todo, ¿no? Pero un poco de todo no hace mucho. Entonces, si tengo un 1% de avance en 20 proyectos, no voy a lograr los números que requiero. Más bien ahí la invitación es hacer preguntas poderosas sobre las iniciativas que trae la gente y sobre los proyectos. Y una de las preguntas que para mí es importantísima hacerse es si la iniciativa cubre en ese momento retos clave o áreas de oportunidad analizadas en el contexto de la organización o en su estrategia, si esta va a cubrir esos retos o va a traernos mejoras, digamos, o si es que la iniciativa traza una ruta para llegar a un objetivo como esto del CRM, ¿no? Que queremos mejorar la relación, subir el NPS, hay varios indicadores involucrados y hay que ver si esa iniciativa traza la hoja de ruta para ese objetivo, o es una iniciativa cortoplacista que nos va a traer un paliativo a la organización, pero va a corregir algo y nos va a demandar mucho esfuerzo. Y a veces a la hora de aterrizar ese esfuerzo es que nos complicamos, porque hay organizaciones que trabajan por proyectos donde ya sabemos que el recurso está destinado al 100% a un proyecto, pero hay organizaciones que no, que yo tengo mi carga laboral y tengo un espacio para los proyectos. Y entonces ahí determinar cuál es el... Y a veces nosotros cuando hacemos proyectos decimos, bueno, asignémosle un 20% del recurso que sería tanto tiempo de su jornada. Y luego al final de cuentas eso no es tangible. ¿Cómo puedo yo decir, te dedicas 20% de tu tiempo al proyecto al día? Porque a veces no tenemos esos hábitos diarios de saber qué cosa es importante en lo personal y qué cosa es urgente. Y decimos, no, esto puede esperar. O sea, hay un equipo de proyecto, entonces que yo no vaya a 1 o 2 sesiones del proyecto no va a tener impacto. Cuando sí tiene impacto y es relevante. Pero es también trabajar dentro de la cultura
la visión estratégica y cómo seleccionamos los equipos de proyectos, porque puede ser que no todos tengan el enfoque estratégico, sino se queden en la capa operativa solo del cumplimiento de tarea, pero no estén pensando en el resultado. Yo siempre valoro la gestión de los equipos y digo, hay que ver que los equipos de proyectos se esfuerzan mucho a veces para llegar a un resultado, pero hay que mirar también cómo hacemos esfuerzo inteligente. Y ahora con herramientas que tenemos, con mecanismos, sobre todo el trabajo en las personas es valiosísimo, porque si las personas no saben el para qué de lo que están haciendo, nada más están llevándose por la corriente, ¿no? De que hay que hacer esto y hay que cumplir, y a veces vemos, backlog de 20 cosas, entonces hay que trabajarlas y hacerlas. Y luego cuando nos miramos y decimos cuánto valor para el cliente generamos con esto, ahí es donde viene la pregunta poderosa, cuando esa es la pregunta de inicio, ¿no? Con este backlog que tenemos, ¿cuánto valor vamos a generar para que podamos hacer una buena selección de lo que vamos a trabajar y el esfuerzo que enfocamos sea inteligente? Y también que las organizaciones prioricen. A veces en organizaciones me he encontrado que la palabra priorización es como, mejor ni lo menciones, porque todo es importante. Y entonces yo digo, sí, pero en la medida de que los recursos que tenemos nos alcancen para esa ejecución. Entonces yo siempre ahí vuelvo al Pareto. Para mí el Pareto es clave. ¿Cuál es el 20% de los proyectos que nos van a llevar al 80% del resultado? Entonces, centrémonos en eso y después miramos, porque a veces no estamos acostumbrados, nos vemos al inicio de año y al fin de año vemos el resultado, y en el intermedio no tomamos decisiones de ajuste o de adaptación, porque ahorita estamos en un contexto cambiante y no podemos darnos el lujo de pensar que lo que definimos en el punto cero va a permanecer así, tal cual, hasta el final de año. Tenemos que tomar decisiones al finalizar cada trimestre. Por eso cuando hablábamos de los comités, yo decía, hay que establecer periodicidades para los comités, dependiendo de los proyectos, si son estratégicos, si son operativos, para revisarlos, ¿no? Y las periodicidades adecuadas son revisar trimestralmente, una revisión ya más profunda, pero mensualmente, para corregir ciertas cosas, para focalizar el tema de los asuntos críticos que decía, para tomar decisiones de avance, y también para alertar si es que no dimensionamos bien, porque otra es que no somos expertos en dimensionar. Muchos me dicen, es que el problema principal es la estimación. Y sí, eso es un aprendizaje continuo. La estimación no es algo que digamos, podemos hacerlo, pero hay herramientas y todo, pero no es algo que permanece, digamos, ahí invariable. Puede ser que nos equivoquemos, ese es un principal fallo, y hay que aprender pronto para corregir y para seguir. Sí, muchas veces, reflexionando acerca de lo que muchas veces hay equipos, ¿cierto? Y en las organizaciones que se da esto como casi como terminé, así como estamos abordando elementos del backlog, así como así muy transaccional, más que pensar efectivamente en el valor que le están entregando al cliente, al usuario, dependiendo para quién esté dirigido el proyecto en el que están trabajando. Entonces yo creo que viste en el clavo ahí con esa relación y con ese entendimiento que tener los equipos y la organización de cuál es el valor que trae un proyecto y cómo se relaciona con la estrategia, ¿cierto? En ese sentido, para poder priorizar y que no nos coma el día a día muchas veces, ¿no? Que el incidente o el que quiero el proyecto operacional que en verdad no está asociado a la estrategia, sino está asociado a lo mejor a algún dolor más diario, de repente se vuelve relevante y se come lo estratégico en ese sentido. Sí. Y Jimena, ¿a ti qué errores te ha tocado observar, cierto, en las empresas, en las organizaciones, cuando implementan sus estrategias? Sí, uno de los errores principales o más comunes es como perder el enfoque, que hemos hablado. Perder el enfoque y vernos en la sesión de planificación. Es más, algunos me dicen, la convención estratégica, vamos a la convención. Y digo, no es una convención, vamos a definir el horizonte de la organización. Y creo que el año pasado
hicimos un ejercicio diferente y justamente aplicando la metodología del ego y vimos que cambió, y lo que más valoró la gente en ese ejercicio fue la conexión humana que tuvieron, porque hasta el final de la sesión no paraban de generar ideas y de estar como involucrados en el ejercicio de cambiar el panorama de su organización. Y obviamente a mí uno de los puntos que a veces igual se subestiman en las definiciones estratégicas es el análisis de contexto. Es para mí prioritario saber dónde estamos, cuál es el contexto donde nos movemos, macroeconómico, microeconómico, competencia, esos aspectos, tener en cuenta cuáles son los puntos clave para poder ir al punto B, no pasar del punto A al punto B, porque ninguna organización quiere quedarse estática, a menos de que la situación económica, país, etcétera, así lo determinen. Hay organizaciones que también les conviene o que están en la situación de mantenerse, hay otras que están en una situación de crecimiento, hay otras que están en una situación de generar diversificación, hay otras que quieren montarse en el tema de la estrategia de experiencia de cliente. Este año 2025, por ejemplo, va a ser el año de la personalización del cliente, servicio. Entonces ya no es algo que algunos tendrán que trabajar, sino todos tendremos que trabajar. Y entonces para mí uno de los errores más comunes es querer apuntar todo, igual, querer ser todo para todos. Entonces yo quiero ser el líder de experiencia, quiero ser el líder de precios, quiero ser el líder en el número 1 en el mercado y no focalizar en nuestras capacidades organizacionales. Y de nuevo, ¿por qué? Porque no puedo yo esperar ser el Ferrari cuando recién estoy iniciando a dar mis pasos, ¿no? Por eso hay una curva también. Y si quiero acelerar, ¿eso qué va a significar? Porque también no digo que no se puede acelerar, pero ¿cómo está mi músculo financiero? ¿Cómo están mis capacidades? Y otro de los temas más que me he encontrado es el tema del mantener esta rutina de seguimiento estratégico y no perder el foco de que hay una estrategia, de que la estrategia sigue viva, de que estamos manteniendo el foco en la estrategia y no estamos solamente ejecutando o apagando incendios del día a día. Entonces, tener un mecanismo, métodos de seguimiento estratégico, elegir bien a los equipos, ¿no? Los equipos tanto de los comités como los equipos para la gestión de los proyectos, cómo mantener la alineación y compromiso a través de la cultura organizacional. Yo creo que ahorita hay mucha resonancia al respecto de que los colaboradores son los que hacen el resultado. La organización no se mueve solo por que pongamos altas metas, sino que los colaboradores son los que llevan el resultado. Y lograr eso es importantísimo, lograr ese compromiso, lograr esa alineación, depende del liderazgo. Y para mí, un punto neurálgico en el éxito de cualquier organización, de cualquier proyecto, de cualquier estrategia, es el liderazgo. Y bueno, aquí en Chile, no sé si en Ecuador también, pero dicen que muchas veces la cultura se come la estrategia. En el fondo, como decía, saber leer el contexto en el que uno está inserto, ¿cierto?, en el que tiene la organización, y la cultura es parte del contexto, es muy importante en ese sentido. Así que yo estoy 100% con lo que... esa frase que se hizo famosa de Peter Drucker de que sí, la cultura se come a la estrategia, es cierta, porque ahorita necesitamos trabajar fuertemente, y creo que post pandemia hubo un cambio. Hay algunos que todavía están escépticos frente a ese cambio que hizo la pandemia en la humanidad, de más emocionalidad, de que estamos hay también ahorita hay bastante crecimiento a nivel de conciencia, gente más informada, por eso nuestros consumidores están mucho más informados y ya no se dejan convencer de cualquier discurso, ¿no? Sino que tenemos que trabajar en nuestros colaboradores, en la alineación y sobre todo trabajar en un propósito organizacional. No, absolutamente. Y ahora, uno de los
yo diría que uno de los pecados capitales, cuando trabajamos en proyectos, ¿cierto? El proyecto viene a solucionar alguna problemática, ¿no? De ahí surgen las iniciativas, etc. Y muchas veces nos enamoramos de la solución. Y el problema, en el fondo, que viene antes de que se geste el proyecto. ¿Por qué es tan difícil tener o definir el éxito de un proyecto al inicio, en el momento cero? ¿Por qué tú crees que es tan difícil? Bueno, yo creo que a menudo las organizaciones se centran en dar soluciones antes de entender completamente el problema, ¿no? Es difícil porque si es que estamos en un espacio de poder, puede ser la lucha de egos también, y a veces el éxito depende de cómo el proyecto resuelve necesidades reales, de cómo escuchamos y empatizamos con el cliente. A mí me gusta utilizar y recomiendo mucho Design Thinking, por ejemplo. Es excelente para entender el problema y profundizar antes de pensar en las soluciones. Yo creo que hay que tener en claro que la solución a veces no termina resolviendo el problema, o la solución no termina siendo lo que esperábamos. Y entonces definir en el punto cero es complejo, saber cómo va a mover, ¿no? Ya hay como métricas, ver evoluciones, revisar, por ejemplo, en este caso que decía yo del CRM, ya tienes como un contexto, tienes métricas de experiencia, tienes alguna información, ¿no? Yo creo que siempre los datos deben acompañar mucho las decisiones y también deben acompañar estos problemas. La definición del problema también parte de información, de escuchar al cliente, de entender, si es que tienes datos históricos, de entenderlos, y de ahí parte, ¿no?, el establecer. Y a veces las soluciones, y a veces me acuerdo en la última organización me cuestionaban cuando yo decía, pensemos en el producto mínimo viable. Es para fracasar temprano y a bajo costo, porque si fracasamos en grande y a gran escala es más perjudicial para la organización. Por eso, si ya nos enamoramos de una solución, lo más lógico es testear y saber si eso funciona o no. Ahora hay formas de hacerlo a bajo costo antes de embarcarnos en algo mayor. Pero he escuchado también varias organizaciones en la implementación de los famosos ERPs que tienen fracasos, y bastantes, ¿no?, al respecto de que no se vuelve la solución que esperaban, o hay muchos gaps al respecto de lo que es el ERP y lo que la organización necesita. A veces también pensamos que nuestra organización es única y es especial y tiene cosas muy particulares, pero si fuera así, no existirían herramientas customizables, ni existieran herramientas que ya vienen estudiando mejores prácticas. Yo creo que también un tema de enamorarse de las soluciones, también uno de los errores es enamorarse de la organización, como está. Sí. Oye, un gran punto, Jimena, porque sí, es verdad, yo he escuchado en un par de organizaciones como, es que nuestro negocio es único, no hay otro, entonces como hay que adaptar, y se piensa, y después terminan unas soluciones de Frankenstein, cuando de repente era mucho más simple abordar cosas más generales que tan específicas, así como de repente es un negocio, ¿no? Como en ese sentido. Sí. Y ahora, Jimena, vámonos a las mejores prácticas. Por ejemplo, ¿qué prácticas o hábitos, ¿cierto?, pueden ayudar a una organización a que mantenga su estrategia como una prioridad, como de forma sostenida, y que no se lo coma el día a día o la cultura, ¿no? Yo creo que viene, como te decía, de la alineación de la dirección. Si es que, por ejemplo, los líderes están pensando estratégicamente, es muy difícil que quienes están abajo no lo hagan, ¿no? Pero si los líderes mismos son los que se enganchan en la operativa y les encanta y se enamoran de la operatividad, ahí es donde se pierde la estrategia. Y algunas de las buenas prácticas y hábitos son topar
topar estos temas estratégicos en los foros donde se habla de eso y más bien disminuir el abordaje de temas operativos y subir el abordaje de temas estratégicos, porque al final en esos espacios que ya son gerenciales o que ya son estratégicos o comités, ya deberíamos tener conversaciones más al respecto de visionar el futuro, ¿no? Y de accionar el futuro y no de quedarnos solamente en el presente, en el día a día, matando incendios. Entonces sí es importante. Algunas organizaciones están adoptando, por ejemplo, herramientas como los OKRs para conectar los objetivos con resultados clave y que no haya ese desenfoque. Algunos utilizan software de gestión donde ya tienes ahí parametrizada la estrategia. Por ejemplo, yo utilizaba algunos como Teamwork, algunos donde te permitan no dejar de lado la estrategia y donde tengas, yo creo que a veces es también tener acceso a información gerencial para saber el estado de cómo está la estrategia, mantener y mantener un hábito de mirar esa información y de saber, inclusive, ¿no? A veces no es porque no queremos mirarla, sino es porque no sabemos en qué parte del mapa estamos nosotros, o sea, o en qué podemos aportar o en qué podemos sentir que estamos involucrados o que somos parte de. Yo creo que tiene mucho que ver, de nuevo, la cultura organizacional, trabajar en el tema de cultura, trabajar en el tema de liderazgo, sobre todo establecer conversaciones poderosas con los líderes, de los líderes a sus equipos y cómo generar ese entendimiento. Una cosa que nos funcionó también en una organización es establecer metas transversales que tengan que ver con los KPIs estratégicos que se mueven. Hay algunos que tienen sus tableros de Balance Scorecard, que es mucho más tangible mirar ahí cómo las acciones están palpando, digamos, cambios estratégicos o están generando ejecución estratégica. Pero yo creo que es no dejar a la estrategia que muera en enero y nos vemos en diciembre, sino que la estrategia sea una conversación y saber qué cosas de la estrategia se deben conversar y en qué momentos o cuándo es relevante definir una periodicidad fija y ahí ya se vuelve hábito, ¿no? Cada trimestre vemos esto, cada mes vemos esto y definir como ciertos también esquemas de consecuencias. Es importante también. Perfecto. Sí, toda la razón en ese sentido, que es importante mirar la estrategia, el cómo vamos de forma periódica, tener ese hábito, ¿no? Y Jimena, cuéntanos, ¿qué recomendarías a la audiencia para que puedan mejorar la ejecución de la estrategia a través de los proyectos, ¿cierto? Como libros, métodos, herramientas, sistemas, etc. Les voy a recomendar un libro que yo leí hace un tiempo y que me gustó mucho para los que tienen empresas, emprendimientos, pero puede servir también para organizaciones grandes y se llama Traction, de Gino Wickman. Entonces, es como un manual, un método y se asemeja mucho al método también de OKRs que tiene estos cortes trimestrales de revisión y tiene este enfoque a no nos comamos el elefante completo, comámonos a bocaditos y entonces fijemos un trimestre. Para mí tener planes tácticos a 12 semanas es lo más aterrizado que puedes hacer, porque también visionar a un año, etcétera, quizá no lo logres en este momento visualizar. Yo creo que también hay otro libro que ahorita empecé que se llama Scaling Up, de Verne Harnish, que también tiene mucha información al respecto de adoptar este pensamiento flexible y adaptable para que podamos atender el foco estratégico. Y si tuviera que ayudar a las personas para que tengan un enfoque estratégico, empieza por tu metro cuadrado, entonces empieza por ti. Justo estoy ejecutando un reto personal sobre planeación personal, pero enfocados en estrategia, de que no nos visualicemos
hoy cómo estamos, sino cuál es la persona que quiero llegar a ser a 5 años, cómo me veo. Por ejemplo, uno de mis sueños es ser speaker. Entonces, para ser speaker es un camino que hay que construir. No voy a ser speaker en este año, pero sí puedo ir dando pequeños pasos, abriéndome espacios como estos, por ejemplo, muy agradecida por eso, para tener un poco de voz, para que la gente conozca, ¿no es cierto?, lo que tienes para decir y que hay un mensaje. Entonces, yo creo que mucho de adoptar el pensamiento estratégico es esa mirada de futuro que no se queda solamente en qué voy a hacer el siguiente mes y el siguiente, sino cómo me veo de aquí a 5 años. Ajá. Yo mismo como persona y como esperar. Y ahí si van al plano personal, pues para mí el libro recomendado de cajón y que lo estoy releyendo en este año es Hábitos Atómicos de James Clear. Entonces, mucho, como hablamos en las organizaciones de trabajar el contexto, hablamos en lo personal de trabajar el autoconocimiento. Y entonces yo creo que parte de también mis recomendaciones para mantener la estrategia es que los líderes aprendan de liderazgo. Ahora hay muchas formaciones de liderazgo y uno de los temas principales para desenfocar la estrategia es que a veces no delegamos. A veces absorbemos carga operativa porque queremos tener las cosas bajo control, pero eso nos impide tener tiempo para la estrategia porque tenemos equipo y a veces no delegamos. No cuando no tenemos equipo, pero cuando tenemos equipo y podemos desarrollar a los equipos, eso es lo más valioso que un líder puede entregar a un equipo, ¿no? El desarrollo el llevar a las personas, no a que tú te perennices en ese cargo, sino que puedas realmente tener no solo uno, sino 3, 4, 5 sucesores, y que si es que yo el día de mañana no estoy, la gestión de la organización permanece, ¿no? Que no trastabille. Pero eso tiene que ver también con un trabajo profundo, fuerte sobre nuestro ego, sobre nuestro liderazgo personal, nuestra inteligencia emocional, muchos temas. Sí, comparto contigo, Jimena. Jimena, y cuéntanos ya para ir cerrando, ¿en qué va a estar Jimena Piñuela este 2025? ¿Qué se viene este año? Este 2025 yo he elegido 2 palabras para mi trabajo. Entonces, el uno es enfoque y el otro es acción. Veo mucho que nos estamos sumidos todos en el continuo aprendizaje, pero poco de lo que aprendemos accionamos. Entonces, este año estoy acompañando a organizaciones y a personas a accionar sus resultados. Creo que por muchos años he venido trabajando en organizaciones en llevar las cosas a la acción, entonces tengo esa fortaleza o superpoder, y entonces yo ahora tengo mi empresa de consultoría que pueden verla, se llama Promovex, la pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar a mí en LinkedIn. Tengo algunos proyectos para fortalecer justo el pensamiento estratégico. Este mes vamos a empezar una formación en planificación estratégica para quienes sean líderes de la estrategia en sus organizaciones, quienes sean parte de proyectos estratégicos o quienes estén en sitios gerenciales y quieran aprender del mundo de la gestión estratégica. Estamos arrancando un taller de planeación estratégica, y para también aquellos que como yo buscan ser más productivos y hacer un esfuerzo inteligente, también voy a estar embarcada en los temas de inteligencia artificial. Me van a leer sobre temas de inteligencia artificial, contenido. Ya estoy creando mis asistentes de GPT, que son estas ayudas donde tú le das ya instrucciones específicas para que te pueda aportar en ciertas labores. Ya tengo 2 asistentes de GPT que he creado, uno que veo que puede ser muy beneficioso y poderoso, que es sobre encontrar tu Ikigai, ¿no? Y yo creo que todos estamos en el tema de encontrar el propósito, y creo que viene bien tener el propósito este año de encontrar tu propósito. Entonces, vengo por ahí en acompañamiento de personas y de organizaciones. Bien cargado entonces, Jimena, con harta cosa. Que bueno, te deseo lo mejor
en tus proyectos. Bueno, y vamos concluyendo este episodio. Yo te quiero agradecer, Jimena, por animarte a participar, a contarnos tu experiencia, a compartir toda esta mirada, ¿cierto? Que muchas veces no se habla de la estrategia, como que a veces le tenemos susto, ¿no? Un tema no tan agradable muchas veces. Yo espero que esta conversación sea muy grata para todos los que escuchan este episodio y compartan y sigan. Nos vemos, Jimena. Muchas gracias. Gracias también.